Pues me apetece aquí en esta tardecita de domingo, de eclipse, compartir un poco cómo me siento, compartir también un poco esta necesidad, ¿no? Pues, este eclipse me ha traído, bueno, muchas cosas, muchas claridades. Y me apetece compartir un poquito, pues una necesidad, ¿no? Una necesidad como básica y algo como súper importante que siento que es necesario para mí, para todos y que es algo como también que llevo sintiendo ya tiempo como parte de mi servicio, ¿no? Y que siento que es necesario también para mí. Y bueno, se trata del contexto, de definir un contexto claro, definido y cuantificable casi diría, ¿no? Como que es una cosa que pues siento, ¿no? A todos los niveles, o sea, desde crear mi propio contexto, como en esta necesidad de crear mis hábitos, mi disciplina, mis propias formas, los límites que me pongo conmigo mismo y que pongo con los demás, ¿no? Esta forma de definir cómo me relaciono, partiendo desde el cómo me relaciono conmigo mismo, ¿no? Cómo creo ese contexto incluso para mí mismo, para tener yo claro quién soy, qué necesito y de qué forma me abro y me comparto con los demás, ¿no? Y el caso es que se me está poniendo muy de manifiesto esto en todas las relaciones, en todos los grupos en los que participo, ¿no? Bueno, a ver, un poco de contexto. Llevo ya tiempo sintiendo que, que esta es una de las habilidades o dones o servicios que yo vengo a ofrecer, ¿no? El de pues encargarme o digamos dar el paso para llamar la atención sobre esta necesidad y empezar a definir o promover la creación de este tipo de contexto, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier grupo, en cualquier entorno en el que me relacione, ¿no? Y bueno, pues siento que es algo como clave, ¿no? Digamos que eso a todos los niveles, ¿no? Desde empezando con la forma de relacionarme conmigo mismo, yendo a la forma de relacionarme con cada ser con el que interacciono y en los grupos, ¿no? Tanto en la forma de relacionarme yo en los grupos donde me relaciono, como crear esa estructura y ese formato para relacionarse en esos grupos, para funcionar, para participar, en qué condiciones, ¿no? Y para eh, cómo interaccionan entre ellos también los grupos, ¿no? Con, con, entendiéndolo como un ente, ¿no? Que en el conjunto de esos miembros también interactúan con otros grupos o con otros contextos o entornos, ¿no? Entonces, pues desde ese contexto así de base, siento que el definir el contexto en cualquier ámbito es clave, es algo básico y es algo necesario desde el principio. También siento que un poco se intenta evitar o lo intentamos evitar, o yo siento por mi parte esa a veces como evitarlo o posponerlo partiendo de un poco del miedo, ¿no?
O sea, el miedo a perder o a no encajar o a limitar o contener algo, ¿no? Como si esa forma de contextualizar supusiera una pérdida, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí se tiene cierta resistencia o reticencia a, mm, a dotar de ese contexto, ¿no? Pero este contexto, al final, lo que hace es justo lo contrario. O sea, el contexto sirve precisamente para definir claramente cuáles son las reglas del juego, para poder sentir que se juega, que se participa, que se está en un entorno seguro en el que las reglas están claras. Y si alguien se las salta, se le puede llamar la atención y decir, oye, estamos jugando con estas reglas. Puedes elegir seguirlas o no seguirlas, no hay ninguna obligación, pero si aceptas jugar a este juego, estas son las reglas. Entonces, si lo aceptas, tienes que seguirlas. Esas reglas se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden adaptar en cualquier momento, pero siento que es, no, también se siente muy claro, lo estoy sintiendo muy claro en las relaciones y sobre todo en la relación más íntima, ¿no? En la relación, digamos, más cercana o de pareja, ¿no? Esa necesidad de definir ese marco, ese contexto, ese marco de seguridad en el que relacionarnos y en el que ese marco que construimos conjuntamente, que acordamos y que una vez que acordemos, confiamos en que tanto nosotros como la otra parte va a seguir, va a, digamos, sí, no me sale otra palabra que no sea la de seguir, pero o sea, va a respetar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la necesidad de esto? O sea, la necesidad es inmensa, porque si no tenemos definido el contexto, si no tenemos definidos cuáles son los mínimos, la base en la que nos relacionamos, ¿cómo podemos saber cuándo pedirle a la otra parte, a la otra persona o a las otras personas cuentas por su comportamiento? ¿Cómo podemos saber si está siguiendo o no está siguiendo lo que hemos acordado, si no lo hemos definido, si no lo hemos aclarado, consensuado y acordado? Es como jugar sobre una base inestable, basada en suposiciones, en expectativas, en experiencias previas, pero claro, en este momento quizá todo eso ya no tiene nada que ver, ya no influye o ya no sirve. Entonces, claro, esta importancia es como radical, como clave de dejar claro con qué reglas, a qué juego estamos jugando, para jugar todos los que estemos participando al mismo juego. Si no, podría darse que cada cual estemos jugando a un juego distinto sin darnos cuenta. Y entonces, claro, de repente decirle al otro, oye, que estás jugando a otro juego. ¿Cómo que estoy jugando a otro juego? Yo estoy jugando a este juego, a mi juego, pero claro, pero si no lo hemos definido, si no hemos aclarado cuál es el tablero de juego, cuál es la base, ¿cómo sabemos a qué estamos jugando? ¿Y cómo sabemos cuándo nos estamos saltando las normas si no las hemos acordado? Entonces siento que es
esta necesidad, al contrario de ser limitante, de ser restrictiva o de coartar la libertad, lo que hace es ampliarla y exponenciarla y crear el entorno, el contexto para disponer de toda la libertad que queramos, de toda la libertad que acordemos. Entonces es como, ¿a qué queremos jugar? Aunque a veces esto mismo da un poco de miedo. O sea, tenemos la libertad de jugar, de acordar jugar a lo que queramos. O sea, tenemos toda la libertad, pero se siente como que nos da miedo esta libertad, ¿no? Y el elegir, y el elegir cómo definir, cómo utilizar esta libertad que tenemos, ¿no? También nos da miedo, bueno, yo hablo por mi propia experiencia y por mi propia sentir, me da miedo claro, el poder, la posibilidad de perder al otro o de no encajar yo o no encajar el otro en el juego o en el contexto que yo quiero crear, por el hecho de ejercer mis necesidades, mis condiciones y el contexto en el que yo necesito compartirme. Esto quizá puede significar que la otra persona no encaje, o que yo no encaje en el de la otra persona, o que las otras personas no encajen. Entonces, claro, esta cosa de dónde empieza mi libertad, ¿no? Y de hacerme responsable de mis decisiones, ¿no? Y de si yo elijo pedir y definir cuáles son mis necesidades, pues quizá no son compatibles con las de otros o otras, ¿no? Y entonces ahí está como ¿no? Ese equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, ¿no? Y una vez que se define también esa responsabilidad de hacerme cargo, de respetar y de asumir el compromiso de cuidar ese entorno, ese contexto y esas reglas, ¿no? Y siento que esto me está llevando, bueno, voy sin seguir un guión, ¿no? Pero esta cosa me está llevando a esa necesidad y esa sensación de que esta cosa de crear y definir un entorno parte de una energía más masculina, ¿no? Una energía de contención, ¿no? Como partiendo de esta cosa, que bueno, que esto todos tenemos, tanto la energía masculina como la femenina, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Estamos ahí como en esa polaridad y en esa búsqueda de equilibrio entre nuestras propias energías masculinas y femeninas, ¿no? Pero esta creación y esta definición del contexto, siento que parte un poco de esa energía masculina, ¿no? De esa energía de contener, de definir, ¿no? Partiendo, ¿no? de la naturaleza, como que los pájaros, digamos bueno, los pájaros creo que comparten las funciones, ¿no? Pero sería esta cosa de crear el nido, ¿no? O sea, y la energía masculina sería más como la encargada de crear esa estructura, ese nido, ¿no? Para que la energía femenina pueda crear, ¿no? Para que la energía femenina pueda crear, pueda dar a luz a esos polluelos. Quizá en este caso de los seres humanos, no sé si creo que en los pájaros algunos comparten esos roles y tanto uno como otro pues eh, construyen el nido y luego van a buscar comida, pero bueno, en el caso de los humanos es la mujer, la creadora, la dadora de vida, la que pare, ¿no? Entonces, y es el hombre el encargado de cuidar
que eso se dé en un contexto, en un entorno seguro. Entonces es el encargado de asegurarse de que no van a haber depredadores que molesten y que interrumpan ese periodo de creación de vida, ¿no? Ese tiempo en el que se está cuidando y dando vida, ¿no? Y generando nueva vida, ¿no? Y de mantener y sostener ese contexto, ese entorno, ese nidito que se construye, ¿no? Entonces se siente un poco como que la energía masculina, que luego podemos pues jugar, ¿no? A intercambiar, compartir roles, ¿no? Y poder jugar ahí, ¿no? Pero sí que la creación y el cuidado de ese contexto, la protección, sería más esa energía masculina, mientras que la creación, la creatividad, la creación, la explosión sería más la energía femenina, ¿no? Y ambas son necesarias y ambas son como compatibles y, ¿no? Y como que tanto una necesita a la otra como la otra necesita a la una ¿no? Y para poder llevar a cabo ese proceso creativo hace falta ese cuidado, ese contenedor, ¿no? Puede pasarnos como a nosotros mismos, ¿no? Estamos ahí como estamos en casa y yo mismo, siendo hombre o mujer, tengo la necesidad o me apetece crear algo, sea lo que sea, y me preocupo o me ocupo de crear el entorno adecuado, ¿no? Si necesito música para inspirarme, si todo lo que necesito alrededor, igual me apago el teléfono, ¿no? Lo pongo en silencio, en modo avión para que no me molesten y me pongo ahí el ambiente, me creo el ambiente para inspirarme. Y si necesito pues alguna bebida especial que me active o que me relaje o lo que sea, es crear el contexto, mi contexto, para poder crear, ¿no? Ahí estoy asumiendo los dos roles, tanto el masculino de proteger, cuidar y definir el contexto, como el femenino de rendirme, relajarme, al fluir de la creación, de permitir que salga lo que tenga que salir, ¿no? Entonces, un poco en este contexto, ya, a veces es que usamos eso, ¿no? La palabra como, bueno, como tiene muchos significados, ¿no? Y se puede usar en muchos contextos, pero un poco va por ahí la cosa, ¿no? Y va por ahí esta necesidad clave, ¿no? Esta urgencia de cuidar, de crear, de definir y de proteger este contexto para, para crear espacios seguros, para crear entornos seguros en los que poder convivir, porque al final de lo que se trata es de eso, ¿no? Igual que en un proceso creativo necesitamos esa protección, en un entorno en el que tenemos que relacionarnos, necesitamos también tener un contexto, un contenedor, unas normas, unas reglas que podamos como cuidar y que entre todos podamos ir definiendo y cuidando y conociendo para poder seguirlas, para poder protegerlas, para poder mejorarlas, para que al final, en definitiva, nos provean un entorno más proclive, más adecuado para la relación, para las relaciones, ¿no? Y entonces, pues en cualquier ámbito, en cualquier nivel, ¿no? Desde cómo nos relacionamos en grupo o en un entorno más laboral o empresarial, en qué contexto, cómo se juega ahí con los distintos roles, con las relaciones de poder, cómo
definimos las responsabilidades, de qué se encarga uno y de qué se encarga otro, de qué se responsabiliza uno y de qué se responsabiliza otro, ¿no? Para poder, lo que se dice en inglés, accountability, ¿no? Para poder, en el momento en que nos esté cumpliendo con lo que se ha acordado, poder venir y decir, oye, habíamos acordado esto y no lo estás siguiendo, no lo estás cumpliendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿No? Porque si estamos colaborando y alguien no cumple su parte, pues podemos decirle, podemos pedirle cuentas, ¿no? Podemos decirle, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando para que tú no estés haciendo lo que te corresponde, ¿no? Entonces, por eso siento que es tan importante, ¿no? Porque si no, estaríamos basándonos en suposiciones, en expectativas, en como en algo subjetivo que no está definido, que no está consensuado, que no está acordado. Entonces ahí juegan mucho relaciones de poder, juegan muchas cosas subjetivas que crean vicios, ¿no? Pero si el contexto, las normas están claros y definidos, pues ahí nos podemos sentir seguros y podemos actuar con seguridad, con tranquilidad, con confianza de que estamos protegidos, de que si cumplimos con lo acordado, pues todo va a salir bien. No tenemos que actuar desde el miedo de que vamos a sufrir algún tipo de castigo, represalia, o de que nos vamos a equivocar, ¿no? Sino es como, no. Esto es las reglas. También si están claras las reglas, el contexto, podemos revisarlas en cualquier momento que algo no esté funcionando o no esté sirviendo a las necesidades y al propósito de la labor, de la misión, para lo que se han definido, se pueden revisar y ajustar, adaptar a las necesidades del momento y del contexto concreto, ¿no? Entonces se pueden ir revisando, se pueden ir ajustando al momento, a las necesidades. Se ha producido un cambio en alguna parte, se ha producido un cambio en el contexto, en el entorno, se ha producido un cambio en cualquier parte, en cualquier elemento de la ecuación. Pues vamos a ver qué ajustes hay que hacer. Entonces, bueno, creo que entran muchas cosas y creo que siento que esto como que me pone mucho, ¿no? Y me motiva el jugar, el ver también qué emociones, qué patrones entran en juego, qué presuposiciones, ¿no? Entran en juego también, qué miedos, ¿no? También cómo también hablamos mucho del sentido común, pero al fin y al cabo el sentido común es ese contexto general en el que nos relacionamos todos, ¿no? Pero ¿en qué se basa? ¿Cómo está definido? ¿Por qué es diferente el sentido común para unas personas y para otras? ¿Qué hay, no? ¿Cómo podríamos poner en común ese sentir, ¿no? Poner esos sentires en común para definir el sentido común entre todos y entre todas, ¿no? Y que no sea como un sentido común en base a la experiencia anterior, en base a imaginaciones, suposiciones o expectativas, ¿no? Como
como sí, siento como que a todos los niveles, desde el mundo mundial, en cualquier nivel, hace falta definir el contexto, ¿no? Y como que el contexto, además, para mí, también desde habiendo convivido, habiéndome movido en distintos ámbitos, habiendo conocido distintas culturas, ¿no? Habiendo mamado tanto de las tradiciones orientales como de las chamánicas o más de las de América, ¿no? Centroamérica, y cómo, cómo también esa necesidad del sentido común, definirlo en común, ¿no? Como, como forma de empoderamiento, crear las normas de convivencia, las normas del juego entre todas las partes involucradas y ya recuperar ese poder que tradicionalmente hemos dado a las instituciones o estructuras superiores o gubernamentales y tomarlo, retomar nuestro poder, participar en las decisiones y en la creación de las normas que definen nuestro entorno y el ámbito de actuación en el que nos podemos mover para sentirnos incluidos, para también ser parte activa y participante y desde ese lugar poder cuidar, poder proteger y poder asegurarnos que esas normas se cumplen. Porque cuando a mí no me preguntan, no me piden mi opinión sobre cómo funciona un sistema, pues luego probablemente voy a tener resistencias para seguir esas normas. Si no me han preguntado qué me parece bien, qué me parece correcto para el funcionamiento de ese sistema, claro, luego desde la obligación, pues si lo sigo, voy a hacerlo con resistencia, por obligación, ¿no? Con esta cosa del castigo, ¿no? Si no cumples las normas vas a recibir un castigo. Pero por otro lado, si a mí me preguntan, si yo soy una parte activa e involucrada en el proceso de creación de las normas, de las bases que sostienen ese sistema, yo voy a ser un miembro activo, protector de que esas reglas, normas, de que esa estructura se sostenga, se cuide y se cumpla, en lugar de buscar la forma de escaquearme, que es lo que suele pasar, ¿no? O sea, en este sistema, mire, por ejemplo, en el ámbito político, ¿no? Que se ve muy claramente. O sea, son unas normas creadas por unos pocos en base a sus intereses privados y particulares y que ni siquiera ellos mismos son capaces de cumplir. Ni siquiera esos pocos que han creado las normas para todos son capaces de cumplirlas y de dar ejemplo, ¿no? Y buscan la forma de saltárselas y de escaquearse y, y de corromper esas normas, ese contexto, ese sistema, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se puede esperar que el resto de miembros a los que les han sido impuestas y que no solo no se benefician de esas normas, sino que se ven afectados por las mismas, reprimidos por las mismas? ¿Cómo van a seguirlas? ¿Cómo se puede esperar que las sigan, que las respeten y que las cuiden? Entonces, claro, la idea o la necesidad, yo siento, llegados a este punto, es cambiar ese viejo paradigma de un contexto que viene impuesto desde arriba para que se siga por la base a un contexto creado
por todas las partes que forman parte del sistema. Un contexto definido, consensuado, acordado. Entonces, desde este acuerdo, tú participas activamente y felizmente en ese sistema, en ese contexto, en esas normas. No sé si hay necesidad de enrollarme más en esto, pero yo siento que ha quedado bastante claro. Me ha servido para definirlo, ¿no? Bueno, quizá ahora me falta esto llevarlo a mi propio ser, ¿no? A cómo yo voy a mí mismo, cómo yo empiezo por definir mi propio contexto, cómo yo empiezo por conocer mis propias necesidades y las propias reglas del juego en la que necesito para poder estar a gusto conmigo mismo, ¿no? Entonces, partiendo de este proceso de autoconocimiento, yo puedo crear mi propio espacio, mi propio contexto, el propio entorno en el que yo me puedo desenvolver con seguridad, mantenerme en mi centro y asegurarme que mis propias necesidades están atendidas, que puedo atender, cuidar y priorizar mi propio ser y mis propias necesidades. Y desde ese conocimiento, desde ese priorizarme, desde ese amor propio, yo puedo ir a otro contexto, ir a cualquier relación, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea de amistad, ya sea íntima, y decir, vale, ¿a qué jugamos juntos? ¿A qué te apetece que juguemos juntos? Yo tengo estas necesidades y me gusta jugar a esto y a esto y a esto. Y me gusta jugar así, así y así. ¿Y a ti? Entonces, ahí definimos cómo nos relacionamos en nuestra interacción, ¿no? Cómo protegiéndonos a nosotros mismos y creando las condiciones para proteger nuestro propio juego, nuestro propio interacción, ¿no? Y desde ahí yo me aseguro que esa interacción cumpla con las necesidades básicas que yo tengo. Y también pregunto al otro por sus necesidades. También se presupone la responsabilidad de cada parte de haber hecho su trabajo de observación, de indagación y de sentir qué necesita para relacionarse, para que no venga luego el no es que yo pensaba o no es que yo esperaba o no, es que yo, ¿no? Como a posteriori o esa como exigencia, ¿no? O esa expectativa, ¿no? Que es como yo espero algo, no te lo comunico, la otra persona no sabe lo que la otra espera de mí y entonces luego vienen los malos entendidos. Cuando esa expectativa no se cumple, que en un momento va a pasar, porque obviamente es una expectativa, es algo que se espera pero que no se expresa,
Entonces, cuando esa expectativa se rompe, pues ahí viene el conflicto, ¿no? Y claro, viene el conflicto porque no se ha establecido ese contexto, sino que se ha funcionado en base a una expectativa, a una suposición, a algo totalmente subjetivo y no comunicado. Entonces, por eso me parece muy importante el ejercer la responsabilidad, la libertad, el respeto por uno mismo y el compromiso, ¿no? De esa escucha, de ese establecimiento, de esa escucha y definición interna de cuáles son mis propias necesidades para interactuar en cualquier contexto, con cualquier otra persona, ¿no? Y desde ahí encontrar la forma de integrar, generar, construir unas bases en las que nuestras necesidades estén recogidas e incluidas, ¿no? Crear contextos inclusivos también, ¿no? Que no sean exclusivos, sino inclusivos. Pero claro, exigiendo un mínimo de compromiso, de responsabilidad, de respeto, ¿no? Unos mínimos, unos valores, unos principios mínimos que hay que cumplir o respetar para participar en ese juego, ¿no? Pero claro, esos valores tienen que estar definidos y concretados y acordados para poder, oye, invitar a alguien, ¿quieres jugar a nuestro juego? Esta es la base o estas son las reglas del juego, las normas, el contexto en el que jugamos. Aquí está claramente, ¿te apetece jugar? Así se puede decidir con libertad. Pues no, no, eso no cumple con mis mínimos o con mis valores o con lo que sea, ¿no? Entonces no, yo no juego. Pero ahí, pero está claro, ¿no? Está sobre la mesa, no está, no está en otro lugar, ¿no? No está en la retaguardia o no está escondido o no está en la sombra, ¿no? Entonces, bueno, pues justo en este día del eclipse, una de las funciones, de los servicios y de los dones que siento que yo puedo ofrecer al mundo y a mi mundo y al entorno en el que yo me desenvuelvo es esta necesidad y esta participación, esta cuidado, este sí, como cuidar de que se cuide del entorno, ¿no? Sí, digamos que me siento como un cuidador del sentido común, un cuidador del entorno, del contexto, un cuidador, un guardián del contexto, ¿no? De que se defina el contexto cuando no está definido y de que ese contexto cumpla con las necesidades de todas las partes, integre, incluya a todas las partes y de que se cumpla, de que se mantenga, ¿no? De que se cumpla con lo acordado, ¿no? Entonces, ahí siento que está saliendo esa necesidad masculina mía de cuidar, de definir, de proteger este contexto, este entorno, para que se pueda crear, para que se pueda jugar, para que nos podamos sentir seguros y seguras. Bueno, pues sí estoy sintiendo como un llamado muy fuerte y profundo en este sentido
para esto, para ofrecer esto como uno de mis dones, ¿no? Mm. La verdad es que se me llena el corazón. Me da un poco de miedito, de vértigo esta cosa, pero al mismo tiempo también se me llena el corazón. Y bueno, pues la verdad es que me siento bendecido y muy agradecido de poder contribuir de esta forma a la sociedad y de poder aportar mi granito de arena en este sentido y de poder cuidarme y cuidar de esta forma, ¿no? Y de poder ofrecer mi valor así. Así que, pues eso, querida familia, que con esto me despido. Con esto y un fuerte abrazo y mucha gratitud.